Hombres que entienden lo que significa ser hombre en un mundo de relativos. Dicen los sociólogos, dicen los teólogos y demás pensadores que nuestra sociedad está en crisis. Y cuando me refiero a nuestra sociedad no me estoy refiriendo solamente a Guatemala. Cuando me refiero a sociedad me refiero al planeta, al globo, a todos y cada uno de los que hacemos culturas. Y esto no es un secreto. Usted puede decir, bueno, eso ya lo sé, Raúl. Mira cómo está Guatemala. Yo también le puedo decir cómo está mi país. A lo mejor en moralidad mi país está un poquito más en picado. Cada país, cada cultura tiene su propia problemática. Pero estamos en crisis. Tenemos una crisis que la podemos notar en la juventud. Podemos ver jóvenes que no quieren cuidar a sus padres porque es una carga demasiado pesada para ellos. Tenemos personas profesionales con carreras espléndidas que no quieren encargarse de otra cosa nada más que ellos, porque si se encargan de otras personas se convierten en un estorbo y en un freno, en un lastre. La integridad está en caída. La integridad se vende al mejor postor. El que más me pague se lleva mi integridad. La fidelidad, no hablemos de fidelidad. La verdad. Hoy la verdad se discute, todo es relativo. Verdad es para ti esto, verdad para mí es lo otro. ¿Qué importa? Hasta Pilato le dijo a Jesús, sí que es la verdad, ¿no? Hace 2000 años atrás. Entonces, estamos en crisis. Y encima estamos viviendo en un mundo relativo, donde todo es cuestionable, donde las estructuras de ayer hoy se cuestionan. Nos han movido el piso como en un terremoto y no sabemos dónde apoyarnos porque todo es movible. La sociedad. Dicen los teólogos que nuestra sociedad, como he dicho, está en crisis, pero el problema radica en que la crisis mayor que ha producido una crisis social es en una crisis de la masculinidad. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la crisis social con que la masculinidad está en crisis? O dicho de otras palabras, la hombría, el hombre se ha suavizado. Y no quiero que me saque de contexto lo que no estoy diciendo. Nos hemos suavizado, nos hemos relajado porque hemos entrado en una corriente con nuestra sociedad, la cual, como una rana que la ponen en un frasco de agua y le dan calorcito, al final se cuece porque no se da cuenta de que le han puesto calor. La masculinidad está en crisis. Por tanto, la sociedad está en crisis. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. La sociedad, un conjunto de personas que se mueven por unas mismas reglas y hacen una misma cultura. Una sociedad se compone de familias, donde papá, mamá tienen hijos y papá, mamá inculcan los valores a sus hijos. Valores apropiados, valores justos, valores morales y éticos respecto al reino, a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Bueno, que familias unidas componen aldeas, aldeas con más familias unidas componen pueblitos, pueblitos componen ciudades, ciudades componen estados, estados componen países, países componen continentes. Al final son sociedades. Por tanto, si la sociedad está en crisis, es porque hay una crisis en la familia, una crisis profunda, y dice la palabra de Dios que el líder, el cabeza de familia es el hombre. Por tanto, una regla de 3 simple y directa. Si la sociedad está en crisis, es porque la masculinidad está en crisis. Le voy a aportar unos datos, quiero que los vea. Estos datos son de una predicación que alguien me pasó, una predicación muy apropiada al tema, al respecto. Estos datos son de Estados Unidos. Hijos que provienen de hogares sin el padre. ¿Qué quiere decir sin el padre? El padre puede estar ausente físicamente o presente pero ausente. ¿Ok?
Y en hogares donde el padre no está, respecto a otros hogares donde el papá y la mamá sí están y hacen su rol lo mejor que pueden, cuando el papá no está, miren lo que pasa. Hay un 63% de suicidio en adolescentes por la falta de la figura del papá. Hay un 70% de adolescentes en instituciones del Estado, o sea, penitenciaría o correccionales. Un 71% de embarazos no deseados, por supuesto. 71% de muchachos abandonan los estudios. 75% de jóvenes abusan de drogas. 85% de adolescentes son carne de prisión futuro. Y 85% de niños tienen problemas de comportamiento. Estadísticas del estado de Tennessee. ¿Qué está pasando? Esta de abajo no la miro porque me equivoqué y no me acordé de quitarla. ¿Qué está pasando? Usted está viendo. Estos son estadísticas reales por la falta de masculinidad, la falta de influencia masculina en el hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el rol que tenemos como hombres es un rol muy complicado. Muy complicado. Ser hombre no es fácil. Porque Dios ha puesto sobre nosotros el liderazgo de nuestros hogares. Y por liderazgo, ya explicaremos un poquito más adelante, es todo bajo nuestros hombros y nuestra dirección. Somos responsables de que la sociedad camine o no camine. Y usted dirá, bueno, ¿yo qué voy a ser responsable de la sociedad? Todos somos responsables de la sociedad porque, como hemos dicho, la sociedad se compone de familias. Y si la familia está mal, la sociedad está mal. Y si la sociedad está mal, la familia está mal. Esos datos no se pueden obviar. Sí, voy a cambiarlo mejor porque este no tiene luz. Está encendido. Gracias. Gracias, tío. Perfecto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Esto es el directo. Ok. ¿Funciona? ¿No funciona? Sí funciona. Ahora sí. ¿Qué está pasando? Que tenemos una crisis, hermanos y amigos. Tenemos una crisis, estamos en crisis. Bienvenidos a la crisis. Y llevamos tiempo en ella. Por eso es necesario hablar de estos temas desde una forma y de una óptica bíblica. La figura del hombre. Usted dirá, bueno, pero tú has dicho en el título, hombres que saben lo que significa ser hombres en un mundo de relativos. Y tú puedes decir, bueno, eso es muy presuntuoso de tu parte, porque yo sí sé lo que significa ser hombre. No lo dudo. No lo dudo. Lo que ocurre, y aquí está el problema, es que todos y cada uno de los que estamos aquí podríamos dar una definición distinta de lo que significa la masculinidad o la hombría. Y usted dirá, pero qué bonito, eso es bueno. No, eso es malo. Porque no tenemos una unanimidad de pensamiento bajo lo que Dios dice que debe ser la masculinidad y la hombría. Por tanto, la figura del hombre es arbitraria. Entendiendo que por arbitraria significa que cada uno le puede poner su respectivo significado. Pues cada hombre, por sus circunstancias culturales, familiares, religiosas, etcétera, ha definido a lo largo del tiempo y define actualmente lo que es la hombría. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes el significado adquirido de lo que significa ser hombre porque lo has aprendido por observación de los que te precedieron. Yo soy español, puedo definir lo que significa ser hombre o los patrones que identifican a un hombre por lo que mi cultura me ha inculcado. Y tú igual. Un dato curioso. La masculinidad no ha significado siempre lo mismo a lo largo de la época de la historia de la humanidad. Te voy a dar un dato en Grecia, por ejemplo. La Grecia clásica, un didáscalos, o sea, un profesor, un maestro, un sofista, una persona muy destacada en la sociedad, una persona culta, una persona de las élites, se podría decir, tenía su pupilo, su aprendiz.
Y ustedes pueden leer el libro del banquete de Platón, por ejemplo, que ahí está filosofando lo que significa el amor. ¿Qué es el amor? Y ahí Platón se fuma algo que empieza a filosofar sobre lo que es el amor, pero lo importante del escrito de Platón es que nos describe muy bien lo que se hacían a los banquetes de la época, en la alta sociedad. Después de hacer el banquete, después de comer, después de disfrutar, venía la parte divertida, donde cuando todo el mundo estaba alegre, daban rienda suelta a sus emociones. Y un hombre podía tener relaciones sexuales con otro hombre. Un didáscalos, un sofista, un filósofo del tiempo, podía tener relaciones sexuales con su discípulo, el cual era menor. El punto es este. El que es sexualmente activo, o sea, el que penetraba, es el profesor. El discípulo es el pasivo. Y nadie en la sociedad discutía la masculinidad de esas personas. Era algo socialmente bien visto. Nadie ponía en duda la masculinidad. No se hablaba de homosexualidad. Otro dato. Soldados. Ustedes saben que los soldados grecorromanos, pues, o griegos o romanos, como quiera, iban años para conquistar otros imperios. Y era una práctica bien vista que, como estaban por tiempo fuera de sus hogares, para que esos soldados lucharan con más ahínco y con más fuerza y se defendieran unos a otros entre sí, debían enlazar lazos, o sea, entretejer lazos de amistad entre ellos. ¿Cómo? Relaciones sexuales. Tipos que nos pueden matar, entrenados para la guerra, máquinas de matar, y podían tener relaciones sexuales entre ellos y nadie ponía en duda su masculinidad. ¿Por qué? Porque cada época define lo que es la masculinidad según su propia cultura. En España, por ejemplo, en los años 30, en los años 40, me relataba mi abuelo, un hombre era aquel, o el iniciar a un hombre era aquel que entraba dentro del círculo de los fumadores. Y con 12, 13 años ya invitaban al niño a que fumara y a que tuviera relación sexual con una prostituta. Era una iniciación a la masculinidad, a la hombría. O sea, cada época, cada cultura ve con unos ojos distintos y define qué es ser hombre. Por tanto, cada uno de nosotros hemos aprendido qué significa ser hombre, ¿de acuerdo a qué? Mi cultura, mi familia, mi religión, mis creencias, etc. Y si hacemos un ejercicio de retrospección, cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de que aprendimos qué es ser hombre sobre lo que observábamos de nuestro padre, de nuestro tío, de nuestro abuelo o de nuestro amigo. Y eso fue lo que nos marcó la pauta de lo que significaba ser hombre. ¿Ok? Por tanto, cada uno de nosotros podemos definir con nuestros propios lentes qué es la masculinidad. Y este es el problema, queridos, este es el problema. Que no tenemos una definición precisa sobre lo que es ser hombre respecto a lo que Dios dice que es y debe ser un hombre. Por tanto, tenemos que entender un poquito en el tiempo en el que estamos pisando, transitando. Porque nuestro tiempo está marcando la pauta del pensamiento que usted está consumiendo. Lo voy a repetir de nuevo, o lo voy a decir con estas palabras. ¿Usted cree que piensa por usted mismo? No. Usted piensa por la influencia social que tiene. Usted no piensa por usted mismo. Usted piensa de acuerdo a los lentes culturales que tiene y donde ha crecido. Y hoy, nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión, nuestra forma de interpretar nuestra realidad está sometida ¿a qué? Factores externos a nosotros. De verdad, creemos que somos los que partimos el bacalao. No, nosotros no partimos nada.
La sociedad lo ha partido por nosotros y nosotros creemos que somos los meromeros y no lo somos. Nosotros somos títeres del mundo hiperestimulado en el que estamos transitando. Y es hora de romper eso. ¿Cómo? Viendo con una dosis de realidad que necesitamos pensar. Y cuando comencemos a pensar, comenzaremos a actuar. ¿Ok? Entonces, como hombres, es nuestra responsabilidad dada por Dios que entendamos en el mundo en el que estamos viviendo. Añadido que cada uno tiene su lente, como hemos dicho anteriormente, sobre lo que significa la masculinidad, se añade otro plus negativo. ¿Y qué? ¿Qué es? La influencia social. Y lo que la influencia social de la actualidad está diciendo sobre lo que significa ser hombre hoy. Posmodernidad. Todos hemos escuchado hablar de la posmodernidad. Usted dice, ¿otra vez la posmodernidad? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque usted convive con ella todos los días y no se da cuenta. Todos los días. Entonces es necesario que estemos bien puestos en esto. Pero no vamos a hablar de posmodernidad hoy. Si quiere otro día hablamos un poquito más extenso sobre esto. Vamos a dar una pincelada para que nos situemos para hablar sobre la masculinidad. Vivimos en un mundo posmoderno. ¿Esto qué quiere decir? En un mundo sumamente complejo. Y bueno, usted puede decir, bueno, ¿hubo alguno que no fuera complejo? No, ninguno, claro, porque en cada tiempo el ser humano se tiene que adaptar a la forma de pensar. Entonces ahí está el problema, ¿no? Pero a nosotros nos tocó la transición, a algunos de ustedes les tocó la transición de la modernidad hasta a la posmodernidad que ha llegado ahora. Y por eso esa crisis. Los que nacieron en el 2000, pues no tienen ningún problema. Son hijos de su tiempo, son hijos posmodernos. Ni modo, ellos entienden perfectamente todo. Ahí está el problema. Vamos a hablar un poquito más adelante también sobre los millennials y sobre la generación Z. Porque ellos están fuertemente influenciados por lo que la sociedad les ha dicho que es. Y no se discute. ¿Eso es blanco? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que es blanco, pero bueno, usted lo ve rosa, pero da igual. La sociedad dice que el blanco es blanco. Eso es lo que significa el pensamiento líquido en la posmodernidad. Zygmunt Bauman tiene un libro que dice pensamiento líquido. ¿Qué significa esto de pensamiento líquido? Pérdida de lo coherente en el pensamiento. ¿Qué significa esto? Va atado con el mundo de relativo. ¿Qué significa esto? Que vivimos en una incoherencia que se sostiene por una lógica que es ilógica en el pensamiento. ¿Qué es esto? Que no hay ninguna verdad. Que lo que para ti es blanco, para mí es negro. Aunque tú lo veas blanco, si yo digo que es negro, es negro. Que no hay verdades absolutas. Que todo se puede discutir. Que todo está sometido no a un escrutinio científico, sino a un escrutinio social. Ahí está la incoherencia. Si hay 5 loquitos por ahí que dicen que son jirafas, ni modo, da igual lo que la ciencia diga. Si se creen jirafas, son jirafas. Eso es lo que significa el pensamiento líquido. Que hoy no se está pensando de una forma profunda. En la modernidad había el siguiente dicho: si no lo veo, no lo creo. Hoy se dice, si lo siento, es verdad. Si me siento que soy una mariposa, ¿quién eres tú para decirme que no? O sea, es que poco importa tu lógica, importa lo que yo quiera sentir. ¿Ok? Entonces, posmodernidad, un mundo de relativos, donde nada es verdad, todo se discute, cada uno bien con su propio rollo y bien, ¿verdad? Pensamiento líquido, donde el pensamiento es incoherente. No me cuentes historias de ayer porque las historias no funcionan. Hedonismo máximo. Vivimos en un tiempo donde el fin último es el placer supremo. Y usted dice, bueno, eso estuvo en todas las épocas, sí, pero en este tiempo es algo que se ha magnificado. Todo el mundo vive para sí mismo, para engordar en todo lo que usted se imagine, no solamente físicamente. Vivir lo mejor que pueda. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Vivimos también en un tiempo de pragmatismo y rapidez. ¿Qué significa esto?
Hoy desecho lo que no me interesa para llegar al punto, rápido. Y si agarro algún atajo y me lleva al punto, mejor. No me importa lo que pierda no me importa todo lo valioso que deje atrás. Si esto me sirve, esto agarro. Y punto. Ahí también viene una pérdida de coherencia lógica. Hoy se está diciendo, no estudies en una universidad porque eso no te va a dar nada. ¿Qué quieres ser? Esto, haz un curso de esto. No importa los conocimientos que tengas, especialízate solamente en esto, pero la sabiduría da igual. El conocimiento da igual, vea por lo que quieres. Entonces, estamos viviendo en un momento de la sociedad donde el pensamiento es líquido. ¿Y sabe lo que es líquido? Que no es sólido. O sea, que estamos haciendo tontos como churros. ¿Se entiende eso? Eso no es fuerte, ¿no? Si es fuerte, lo siento, dijimos que íbamos a hablar así. ¿Me entienden, verdad? Hoy no estamos pensando. Y como hombres, estamos metiendo dentro de nuestras familias mucho del pensamiento secular porque nos estamos cociendo como la rana. ¿Por qué? Porque vamos por la vida hiperestimulados en todo. ¿Va usted manejando? Carteles, hiperestimulación visual. Uno, otro. Por donde usted vaya. ¿Y qué le dice eso a su ser? Necesito esto para poder estar en la onda, necesito esto, sí, necesito... La sociedad está creando en nosotros un sistema de necesidad material que nos está ahogando poco a poco. Luego, hiperestimulación auditiva. No solamente es los buses, las motos, el pito, el claxon, es las voces sociales que estamos escuchando y que están permeando en nosotros, como el éxito. ¿Ha escuchado usted la palabrita de moda de hoy? Éxito. Necesitamos ser hombres de éxito. ¿Y qué significa el éxito? Bueno, un mejor puesto de trabajo, mejor dinero, mejor remuneración, una casa, no 2 casas, una esposa, ¿no? Una esposa y también una amiga. ¿Me entiende, verdad? Es lo que ahí fuera se está diciendo. Porque si no tienes todo esto, no eres una persona de éxito. Y lo estamos creyendo. Usted dirá, no, yo no lo estoy creyendo. Sí, todos los estamos creyendo porque todos estamos persiguiendo el falso éxito. Todos. Aunque no queramos. Es que se nos está metiendo por el hecho de ser y de existir en este tiempo. Por eso digo que tenemos que reflexionar, parar y meditar. Vamos muy rápido en todo. Y esto es un ejercicio de ciertas agendas contrarias a los ideales de Dios. Porque si nos tienen rápido en todo, esto significa que llegamos a nuestra causa por la noche exhaustos. ¿Y quién piensa hoy en día? Y por pensar me refiero a tener un tiempo de calidad de reflexión diaria. Usted dirá, ¿pero con qué tiempo? Ahí está el punto. Es que no tenemos tiempo. Hoy lo más valioso no es el oro, hermanos, es el tiempo, porque es mucho más escaso. Y eso es una trampa social. Y como hombres estamos cayendo. Si yo te agarro el tiempo, te lo quito y vas como loco y con la lengua afuera porque no llegas a ninguna parte a tiempo, no te da tiempo a hacer todo. Lo digo, lo redundo tanto para que lo agarremos. No pensamos. Y si no pensamos, ahí se nos cuelan todas las filosofías sin darnos cuenta. Filosofías nocivas. Por eso como hombres, y qué bueno que haya jovencitos, como hombres Dios nos llama a ser líderes. ¿Y qué es algo que el líder tiene que hacer? Sopesar, analizar, meditar, delinear y dirigir. Pero ¿cómo vamos a sopesar, meditar, analizar, delinear y dirigir si nosotros mismos no estamos haciendo ese ejercicio de relajarnos y pensar si esto es correcto o no? ¿Ok? Y la iglesia está inmersa en todo este movimiento. ¿Ya? Ok. Por tanto, la familia es un estorbo hoy. ¿Usted lo sabía? Claro que lo sabemos. Eso es algo que no es un secreto. ¿Por qué es un estorbo? Porque en ella, ¿un estorbo para quién? Para las agendas que están promoviendo en contra de Dios. Una ruptura de la familia para implantar un sistema de pensamiento incoherente. Otro día podríamos hablar seguramente sobre la ideología de género, ¿ok? A eso es a lo que me estoy refiriendo.
La familia es un estorbo en nuestra sociedad porque en la familia se siembran los valores que acomodan, y escuchen esto, acomodan a futuros ciudadanos bajo un paraguas determinado de formas de pensar y ser. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pudiéramos hacer familias sólidas en valores éticos, bíblicos, lograríamos transformar poco a poco nuestras sociedades. Porque familias conforman sociedades. Y el problema de la sociedad es que está en crisis porque la familia está en crisis. Y la familia está en crisis porque la masculinidad está en crisis. La familia es un estorbo. Papá y mamá, cristianos, siembran valores en los hijos. Porque los hijos aprenden por observación. A su vez, los hijos a sus hijos, los hijos a los hijos, los hijos a los hijos, y así sucesivamente. Por eso la familia hoy en día es la clave y a lo que más se está atacando. ¿Y qué estamos haciendo como hombres? Les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes se la respondan en su mente. ¿Estamos haciendo algo como hombres al respecto? ¿O estamos diciendo, sí, ya lo sé, pero ni modo, no puedo hacer otra cosa? Tengo que trabajar todos los días. ¿Ves? No estamos haciendo nada. Y es real, hermanos, no estamos haciendo nada. Habrá algún por ahí, algún campeón que lo esté haciendo, fírmeme la Biblia, quiero un autógrafo suyo. Pero la mayoría de nosotros no hacemos nada. ¿Sabe por qué? Porque como no nos toca, como no nos duele, corazón, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero nos va a llegar, ya está llegando. Le va a llegar a sus hijos, le va a llegar a sus nietos. ¿Por qué? Porque hay una crisis en la masculinidad. Y esto es parte de la crisis en la masculinidad, que no estamos ejerciendo nuestro rol. Por eso es importante la familia. Perdón. La familia es la portadora de valores para una sociedad. Escuche esto, la decadencia social es producto de una educación deficiente de las familias que la conforman. Lo voy a decir de nuevo. La decadencia social, si vivimos en una decadencia social, usted no diga, uff, qué mal está Guatemala. La decadencia, la misma palabra lo dice, es algo que viene dándose poco a poco hasta que un momento rompe. No nos ha llegado de improviso, no nos ha llegado de rápido. Es algo que hemos ido forjando. Y es producto de una deficiente educación de las familias. Cuando existen familias con valores ajustados en la Biblia, la sociedad sí o sí, obtiene la influencia de los ciudadanos con ética cristiana. Pero cuando la familia se relaja en valores bíblicos, hay una entrada de sociedad en la familia. La familia es permeada por valores foráneos, o sea, extranjeros, extraños, los cuales van haciendo rajaduras en la armadura familiar y produce el resultado hijos con valores adulterados que cada vez más se parecen a los de una sociedad sin Dios. Me he encontrado a muchas personas que me han dicho, usted no sabe mi hijo cómo. Mire, su hijo no cayó en la noche a la mañana en esto. Es una deficiente educación en la familia. Pero por no ser grosero en ese momento dije, tenía que haber dicho, es una crisis de masculinidad que usted ha tenido. Pero claro, no se puede decir eso. Mire usted, mi hijo, es que... No. Lo voy a decir en palabras más bíblicas. Hemos dado nuestros hijos a César. No nos asombremos, entonces, tener nietos de César. ¿Se entiende verdad? ¿Qué ha pasado? Que nosotros mismos hemos entregado a nuestra familia a César. Porque no hemos sido o no somos, no quiero generalizar, no hablo, por supuesto, no hablo de nadie en particular porque no vivo con usted, pero permítame generalizar porque es lo más común. No estamos siendo los mayordomos los sacerdotes de nuestro hogar, pero nos gusta decir eso, pero no lo estamos haciendo. Y estamos entregando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a César. Y luego nos sorprendemos. Uy, fíjese usted que mi hijo es que mire cómo anda. No, lo siento, no funciona así. ¿Qué ha hecho usted? ¿Por qué está así?
Porque cuando hay una relajación en los valores bíblicos familiares, la sociedad entra. Y entra con todo, ¿eh? No, mire, es que usted no sabe, en mi casa tenemos mucho estudio bíblico. Bueno, vale, vamos a hacer una regla de 3, sencilla. Supongamos que de lunes a sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, usted dice, no, mire, es que mis hijos tienen una excelente educación bíblica y teológica en casa. Ok, me lo voy a creer. Vamos a hacer una prueba. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Supongamos que es el mejor sacerdote del hogar que existe. Y todos los días tiene con su familia 1 hora de estudio bíblico. Supongamos. Ya son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son 5 horas. Ok. El sábado van a la reunión de jóvenes. Otra hora más, 6 horas. Y el domingo, otra hora más de estudio bíblico. 7 horas a la semana. Perfecto. Maravilloso. Voy a suponer que sí. Pero su hijo tiene una media de 30 horas semanales donde tiene una influencia social profunda. 30 horas de influencia social contra 7 horas de influencia bíblica. ¿Se da cuenta? ¿Dónde tienen mis hijos influencia social? En su escuela, hermano, en su escuela. En internet, hermano, en internet. ¿Qué estamos haciendo? Luego nos sorprendemos de que nuestros hijos se parecen más a César que a mí. Claro, es que se han criado con César. Pero dudo yo que usted tenga todos los días 1 hora con su familia de culto bíblico. Dudo, déjeme dudar. Soy muy dudoso. Cada uno sabe, ¿verdad? No lo hacemos. Entonces, si no lo hacemos, peor la situación. ¿Qué estamos haciendo como hombres? En el rol de liderazgo que el Señor nos ha encargado. ¿Qué dice la sociedad sobre lo que es un hombre? Le voy a presentar a Sarah Verbel. Mire lo que dice Sarah Verbel. El sexo viene determinado por la naturaleza. O sea, una persona nace con sexo masculino o sexo femenino. ¿Cómo lo sabe usted? Pues mire usted, señorita. Porque el sexo masculino tiene pene y el sexo femenino tiene vagina. Y en eso hubo un revuelo enorme en mi país. Pero grandísimo. Salió un autobús diciendo que eso es un rollo raro, solamente por decir que los niños tienen pene y las niñas vagina. Todos los activistas se echaron encima. Está prohibido, usted no puede decir eso, porque está haciendo construcciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? El sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con sexo masculino o femenino. Ok. Ella dice, en cambio, el género, hombre o mujer, se aprende. Puede ser educado, puede ser cambiado y manipulado. Se entiende por género, en amarillo, la construcción social y cultural que define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está diciendo esta persona? Pues está diciendo que si tú te apercibes siendo masculino como una mujer, es lícito, porque el género es una construcción social que se aprende, se manipula, se cambia y se educa. Lo que hemos dicho anteriormente sobre este tiempo, una incoherencia lógica, de la lógica, un pensamiento líquido, algo que no tiene solidez, una verdad relativa. Y esto, señores, esto es lo que se está enseñando en mi país. Esto es lo que se está enseñando en muchos estados de Estados Unidos. Pero esto es lo que también se va a enseñar en su país.
Y si nosotros estamos entregando a nuestra familia a César, esto es César. Por tanto, vamos a tener hijos y nietos que pueden definir la masculinidad según la construcción social del momento. ¿Y qué respondemos a eso? ¿Qué podemos responder a eso? La hombría bajo la luz bíblica. Ya hemos dicho que cada uno de nosotros, para hacer una recopilación, que cada uno de nosotros tiene unos lentes puestos porque hemos sido adoctrinados según nuestro crecimiento, nuestra observación, y hemos ido adquiriendo eso que hemos observado en otros y lo hemos aprendido, y así somos como hemos sido, somos el resultado, es nuestra actitud, es nuestro caminar. Yo hago lo que he aprendido, y he aprendido por observación del medio. Y cada uno de nosotros hemos dicho que hemos aprendido qué es ser hombre bajo la influencia de los tutores que han tenido. ¿Ok? Y hemos dicho que eso es bueno, en parte. Es bueno porque, bueno, pues actuamos como hombres. Pero es malo porque no podemos tener una unanimidad de pensamiento. Y no tenemos bases sólidas, unánimes, de decir, esto es ser hombre bajo la luz bíblica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre una teología de la masculinidad. Antes de eso, y pasar a este tema, alguien me puede decir, son las 7. Ok, Pablo, pregunto, ¿se hace el break? ¿Se puede hacer ya el break o no? ¿Sí? Ok, bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque esto es interesante, esto ya es el meollo de la reunión. Por aquí hay una tablet, alguien se la dejó por acá, pero bueno, yo también me la llevo si quieren. ¿Es tuya? Perfecto, ya apareció. Maravilloso. Bueno, ¿cómo están las panzas? Tan buenas, sí, tan buenas. Ese Luis comiendo ahí. Qué hambre me da. Yo no me he podido comer el mío todavía. Eso es a Darío tampoco. Eso es pesado. Ay. Ya están llenos los chicos. Eso. Ahora sí lo entiendo. Ya están llenos. Ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra segunda reunión. Nuestra segunda parte de la reunión. Así que me parece que por ahí van a traer los que queden para comer, así que no se preocupen, no les van a robar su shuko, y préstenme toda la atención posible. Lo que hemos hecho anteriormente fue una radiografía para ponernos en situación con nuestra realidad. Porque miren, pasamos por la vida, y esto nos pasa a todos, esto nos sucede a todos, pasamos por la vida pues haciendo de todo, porque así nos toca, ¿no? Pues te levantas lunes temprano, para no agarrar tráfico, más temprano aún, y llegas al trabajo y tienes que esperar hasta que comienzas a trabajar, pero eso ya es tiempo que te has quitado para no estar 2 horas y pico en tráfico, y te pones a trabajar, todo el día trabajando, y ahí sí agarras tráfico, ni modo, porque no le puedes decir al jefe, me voy 2 horas antes que agarro tráfico. No, le digo, jefe, ¿qué quieres? No. Entonces ahí agarras tráfico, llegas a tu casa cansado del trabajo, pero cansado del tráfico, y así un día, otro día. Y eso es lo que toca, porque esa es parte de nuestra responsabilidad del trabajo. Pero vivimos extremadamente rápidos. Por eso he querido hacer esta radiografía primera para situarnos en nuestra realidad. Y la realidad es que la rapidez no nos deja ver. ¿Qué pasó ahí? La rapidez, muchas gracias.
La rapidez no nos deja ver en la vorágine donde estamos inmersos y de donde no sabemos cómo salir. Hemos dicho que todos y cada uno de nosotros vemos la masculinidad con nuestros propios ojos, los ojos de nuestra cultura. Algo que no necesariamente es malo, no necesariamente es negativo, pero no da en el punto que Dios quiere, ¿no? Por eso tenemos tantas disparidades de familias. Por eso tenemos tantas disparidades entre hombres y hombres, tantas actuaciones distintas. Yo entiendo, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento distintos, pero a pesar de eso, y eso no lo podemos cambiarlo, si se suma a que tenemos distintos entendimientos o puntos de enfoque, pues no tenemos una unanimidad de camino. Entonces, esta segunda parte, vamos a hablar de lo que, algunos puntos, no todos, no se podría hablar de todos, algunos puntos para ubicar desde una forma bíblica que es ser hombre. Y no digo que ustedes no sean hombres, ni yo tampoco, pero ubicar ese carácter de hombre. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Leemos muy rápido ese texto normalmente y dejamos de ver la riqueza teológica y la profundidad que tiene para nuestro comportamiento como hombres. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esos términos implican intencionalidad. Dios nos creó como hombres intencionalmente. No fue casual, no fue un accesorio que le faltaba a su creación, sino que nos hizo de forma intencional. ¿Cómo? A su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? A su imagen y a su semejanza. Que el hombre, o sea, que usted y yo fuimos diseñados por Dios para funcionar como un espejo de funciones que reflejen quién es Dios. Somos su imagen. Estamos creados a su imagen. Por tanto, fuimos creados para actuar como un reflejo de lo que Él es en el liderazgo, en el gobierno, aquí en la creación. Esto quiere decir que el hombre está diseñado para ejercer como gobernante. En nuestro ADN como hombres estamos diseñados con ese gen que tiene la necesidad de gobernar. ¿Por qué? Porque Dios es gobernante y Él nos hizo a su imagen. Eso quiere decir que el hombre es un ser relacional. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Y antes de que Dios creara todo lo que existe, todo lo que vino a la creación por medio de su palabra, ¿qué había? Nada. No existía nada excepto Dios. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, en una relación íntima y perfecta. Dios es un ser relacional, entonces nos hizo con la necesidad de relacionarnos. Eso quiere decir también que el hombre es un ser protector. ¿Por qué? Porque estamos creados a imagen de Dios y Dios es un Dios protector. Eso quiere decir también que el hombre tiene la capacidad de amar de forma que entrega todo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y Dios, Juan 3:16, amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo. Y primera de Juan 4 dice, Dios es amor. Por tanto, si Él es amor, si Él ama de forma que entrega todo, a nosotros nos hizo con la capacidad inherente de amar de forma que entregáramos todo. Bajo esta premisa, podemos entender qué es la hombría
Y podemos saber dónde examinarla para poder comenzar a rediseñarla en nosotros. Y dices, pero Raúl, ¿por qué dices rediseñarla? Porque un poquito más adelante de la creación está el pecado. Y si Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y nos hizo conforme Él es, el pecado distorsionó eso de lo que Él es en nosotros. Y si Dios nos hizo con la capacidad de gobernar, si Dios nos hizo con la capacidad de ser relacionales, si Dios nos hizo con la capacidad de ser protectores, y si Dios nos hizo con la capacidad de amar de forma que entreguemos todo, el pecado ensució todo aquello que Dios hizo en nosotros. Entonces, ahora tenemos la capacidad de gobernar, sí, pero gobernar de una forma injusta, que hiere, que hace daño, una forma egoísta donde yo salga ganando y no importa el otro. Relacional, sí, pero por interés. Me puedo relacionar con personas que me interesan para mi empresa o para mi negocito, para esto, para lo otro. Entonces ya tenemos relaciones un poco turbias también. Protector, bueno, tengo la capacidad de proteger, sí, pero si eso va a implicar que mi vida está en peligro, mejor no protejo. Y hablamos de un egoísmo intrínseco, porque el pecado lo hizo así. Y amar de forma que lo entrega todo. Bueno, hoy nuestra sociedad dice que amar es un sentido egoísta. Amo si me amas. Si no me amas, ¿para qué? El pecado distorsionó todo lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, por eso digo rediseñarla. Necesitamos recobrar la imagen de Jesús como hombre en nuestra vida. Porque, según Pablo, Él es el postrer Adán. Si por Adán entró la muerte, por el Mesías, por Cristo, por Jesús, entra la vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a rediseñar de nuevo aquello que Dios hizo sobre la masculinidad? ¿Cómo podemos entender qué significa una masculinidad aséptica, limpia, como Él la hizo? Yendo a Jesús, yendo a la creación, yendo al verbo, yendo al logos. Y Él es el que nos va a marcar la pauta de lo que estamos haciendo bien para seguir haciéndolo, de lo que estamos haciendo mal para volver al camino, y de lo que tenemos que hacer cada uno de nuestros días como hombres. Por tanto, déjenme hablar algunos tips de la masculinidad por excelencia. Déjenme observar con ustedes a Jesús, no desde una forma mística, no desde una forma desde arriba. El Jesús visto desde arriba es como casi siempre vemos a Jesús. Cuando pensamos en Jesús, casi siempre pensamos en ¿qué? Mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Pero nunca pensamos en Jesús como el hombre, el que es como yo, el que caminó por los caminos polvorientos de Judea, el que me entiende como hombre. ¿Por qué? Porque Él es hombre y Dios. Entonces, vamos a ver la masculinidad desde una óptica cristocéntrica. Por tanto, Jesús, el restaurador de la hombría. Déjenme presentarles a ese Jesús sensible. Nunca pensamos en el Jesús sensible. Miren, Jesús es el verbo, es el logos. Pablo dice en Colosenses, Él creó todas las cosas, por Él fueron hechas, para Él fueron hechas, y Él es el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. O sea, Jesús es el león de la tribu de Judá. Y un león hace daño. Nadie tiene un león en su casa. Bueno, alguna persona por ahí de los Emiratos Árabes que tienen algún tigre, pero nadie en su sano juicio tiene un león en su casa, porque un león es agresivo. Y ese Jesús, Apocalipsis 19 está diciendo cómo va a venir Jesús. Va a venir ya no en un pollino, sino cabalgando en un caballo, como símbolo de realeza, de poder. Tiene tatuado en su muslo el vencedor. Sus ojos son como llama de fuego, su boca como una espada. ¿Está hablando de ese Jesús sensible? No, está hablando de ese Jesús que puede desgarrar la creación de la misma forma en que la hizo, con un solo pensamiento.
Sin embargo, ese león salvaje, indómito, ese león dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es posible? Ahí está la sensibilidad de Jesús, del hombre. Un hombre sensible, un hombre que tiene todo el dominio en sus manos y sin embargo puede hacer el daño de una zarpa, de un león. Sin embargo, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos, tratándolos con el sumo cuidado, sensibilidad. Ese Jesús sensible, ese Jesús que fue sensible a las voces de los niños, que en ese tiempo estaba prohibido que los niños tocasen a los rabís y los molestasen. Jesús les dice: ey, ¿qué están haciendo? No están entendiendo el punto. Dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Qué me enseña Jesús como el hombre sensible? ¿Qué nos enseña ese Jesús a nosotros como hombres? Y eso es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Nos enseña que la mansedumbre de Jesús se refleja en la capacidad de enseñar sin enfurecerme. Es la capacidad de hablar con mi esposa cuando tengo un desacuerdo con ella y no gritarla, porque soy sensible. Tengo una conducta gentil para con el que me agrede. Me enseña como padre que debo dedicarle tiempo a mis hijos. Miren, ¿sabe usted cómo sus hijos entienden el amor? A ellos no les digas: dame una definición filosófica sobre lo que significa el sustantivo amor. Ni siquiera nosotros podemos hacerlo. Un niño entiende amor como tiempo. El tiempo que mi papá me dedica para jugar conmigo, para revolcarse conmigo en el suelo después de venir de su trabajo cansado, el niño lo identifica inmediatamente como: mi papá me ama. Entonces ese Jesús sensible me enseña a que no importa la edad que tenga, si Jesús jugó con los niños, yo tengo que jugar con mis hijos. Tengo que soportar cuando mi hijo se equivoca, cuando no me hace caso, o cuando mi hijo quiere ir por otro camino que yo no. ¿Cómo muestro mi masculinidad? ¿Dándole un golpe? ¿Puedo hacerlo? Sí, Jesús podía hacerlo. Jesús es el león de la tribu de Judá. Un león hace daño. Un león puede producir una mordedura y te mata. Y más hablando de que Jesús es el Curios, es el dueño y señor de todo lo que existe. Puede hacer así, nos borra. Sin embargo, cuando le fallamos como iglesia, no lo hace, sino que es sensible a nosotros. Y hay un texto que dice: se acuerda de lo que estamos hechos, de polvo. Entonces, ¿cómo reflejo yo esa sensibilidad de Jesús como hombre? Necesitamos aprender a ser sensibles con nuestras familias, a no demostrar ese corazón guerrero que todos llevamos, porque sí, lo tenemos, Dios nos hizo así. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero a hablar con dulzura, a mostrar tacto, a ser delicados, a tener macrozumía, paciencia larga, como dice Dios, un fruto del Espíritu, la paciencia. Ese Jesús sensible me enseña así. Valentía, ¡ja! Valentía. Jesús el valiente. Jesús vino en una misión muy importante: rescatarnos. Pero Jesús vino a una cultura específica, una cultura que estaba ensuciada por el pecado, una cultura que estaba subyugada por un reino, por un imperio, el imperio romano. Una cultura judía también que habían tergiversado los valores del reino, apropiándolos a la propia placer y egoísmo de los que dirigían esos líderes religiosos hipócritas a los cuales Jesús en el Sermón del Monte les dice una y otra vez: ustedes son hipócritas porque no están haciendo para Dios, sino que lo hacen para ustedes. Esa valentía de ese Jesús que supo en medio de su cultura ser una persona que revolucionó el mundo. Porque si los líderes religiosos hipócritas decían: eso es blanco,
Jesús decía, eso no es blanco, eso es negro. Y Jesús se jugaba la vida. De hecho, lo mataron. ¿Por qué? Porque fue en contra del sistema religioso de su tiempo. ¿Okay? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Estamos metidos en un sistema corrupto. No es un secreto. ¿Qué estamos haciendo? Nos da miedo alzar la voz. Nos da miedo decir, hey, eso es incorrecto. Hey, eso es injusto. Hey, eso es mentira. Eso no es verdad. Jesús tuvo la valentía de ser éticamente correcto, moralmente correcto. Valores como la fidelidad, valores como la honestidad. Hay que ser valiente para ser honestos hoy, ¿verdad? Si no acepto esto, me pueden volar de mi puesto. ¿Qué hago? Tengo que aceptarlo. Ni modo, tengo que darle de comer a mi familia. Honestidad, veracidad. La verdad es un valor que está en decadencia. Mentimos para salvar nuestra cabeza muchas veces. Ni modo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese Jesús me enseña a que los valores no se negocian, sino que hay que ser muy hombre para ser valiente en un sistema que es contrario a los valores del reino. ¿Qué hacemos como hombres? ¿Qué haces? Que te están viendo en tu familia. ¿Cómo le explico a mis hijos que esto lo he hecho porque ni modo? Es la sociedad, pero no lo van a entender. Si lo entienden, porque eso se huele. Hay que ser muy valientes, y Jesús fue valiente para ir en contra de un sistema. El Jesús guerrero. Nunca había visto a Jesús como guerrero. Lee Apocalipsis 19. Ese Dios en el Antiguo Testamento, ese Dios en el Antiguo Testamento que se llamaba Jehová Tsebaot, Dios de los ejércitos. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Porque Dios es el que iba en cabeza de Israel, y el que ganaba las batallas para Israel, y el que quitaba naciones contrarias a la voluntad de Dios, y porque hacían daño a su pueblo Israel. Entonces le pueden decir Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, es mi estandarte, es el quien me lleva, porque es un guerrero, es el que pelea por nosotros. Entonces Dios también nos ha dado a nosotros la capacidad de guerrear, porque Dios nos ha hecho así. Ahora usted dice, bueno, eso está perfecto. Entonces, no está mal porque aquí mando yo en mi familia. No me malinterpreten. El que Dios nos haya hecho con esa capacidad guerrera, un corazón guerrero, es porque nos ha hecho protectores. Un guerrero no es alguien pusilánime, alguien simplón, alguien que, ¿cómo estás? Bien. ¿Por dónde vas? No sé. Un guerrero se come el mundo, ¿verdad? Un guerrero sabe lo que hace, sabe lo que quiere, sabe dónde va, porque tiene ese corazón. Y eso es inherente a cada uno de los hombres. Dios nos ha hecho así porque somos líderes, pero somos siervos. No podemos decir, bueno, Dios me hizo así, por eso le golpeo a mi esposa, porque Dios me hizo guerrero y ella no me respeta. No. O ya sí trato a mis hijos porque no me respetan en mi casa y bueno, ni modo, Raúl dijo que somos guerreros. No, hermano, no me malentiendan. Soy guerrero para dirigir. Soy guerrero para proteger y para servir. Porque el león de Judá, el guerrero por excelencia, lavó los pies de sus discípulos y se hizo como un esclavo, sirvió. Entonces, si algo me sirve mi corazón guerrero es para dirigir a mi familia en lo mejor y servirla en el trayecto. No violentear, no agredir, no hacer daño, no insultar, porque ni modo, eso es mi corazón. No lo entendiste entonces. Dios no te hizo así para que hicieras eso. Dios te hizo así para que sirvieras con valentía a tu familia. Vamos a ver a Jesús también como el vencedor. Venció la muerte por nosotros. Es el vencedor. Pero también venció la tentación. Tuvo la valentía que hay que tener para cuando Satanás lo tentaba,
De su boca salía la palabra de Dios. Y Dios nos ha hecho con la capacidad de ser vencedores, porque somos guerreros. Pero cedemos a la tentación, cedemos al sobre blanco, que no tiene nombre, pero sé lo que tiene por dentro. Cedemos a la presión social. Muchos de los que estamos aquí, no les conozco, cedemos a la pornografía. Muchos venimos a la iglesia con caras de santidad, pero vivimos enganchados a la pornografía. O vivimos enganchados al robo, al agarrar lo que no es lícito, a cualquier tentación y cada uno la suya. ¿Dónde está el corazón vencedor, el corazón guerrero? ¿Dónde está el Espíritu Santo en ti o en mí? No le estoy diciendo a usted, yo también tengo mis propias luchas, por supuesto. Pero este es el signo de la masculinidad por excelencia. El hombre está diseñado para ser vencedor, para vencer en todas y cada una de las etapas de la vida. Dios nos diseñó así porque Dios nos hizo a su imagen. Motivación y enfoque, un líder. Jesús sabía a lo que había venido. Jesús sabía. Esta es la voluntad de mi Padre. Vamos ahí, porque también tengo que predicar allá, porque es la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús sabía cuál es su enfoque. Era una persona que tenía propósito y estaba motivado porque tenía un propósito definido. Era líder. Pero ¿cómo es posible, y esto es una realidad, que en nuestro tiempo haya una desmotivación general en las personas porque no sabemos cuál es nuestro propósito? Ay, es que tengo 70 años, pero no he descubierto mi propósito todavía. Perdóname. O es que tengo 35 años, pero no he descubierto mi propósito y por eso estoy desmotivado. Por eso no quiero hacer nada, porque no he encontrado mi razón de ser. Y estoy buscándome. Bueno, rapidito, búscate rapidito porque tienes gente a tu cargo. ¿Cómo es posible que seamos hombres y no sepamos lo que queremos? Jesús, el hombre por excelencia, al que tenemos que apuntar, al que Pablo decía, ustedes tienen la mente de Cristo. Bueno, si tengo la mente de Cristo, tengo que aprender de Cristo. ¿Cómo está tu motivación? ¿Te apasiona lo que haces? ¿Lo vives? Porque cuando haces algo que te apasiona, se nota. Los demás lo notan. Pero me da a mí la impresión de que hoy no estamos haciendo cosas que nos apasionen. No, hermano, usted no sabe, es que yo estoy haciendo un trabajo que no me gusta, pero yo es que nací para hacer esto. Un líder hace bien lo que tiene que hacer. Un hombre hace bien lo que tiene que hacer. No, pero es que no tengo motivación, búscala. No, pero es que no es mi propósito, adáptate. Pero eres líder de tu casa. Y si el líder de la casa no tiene motivación ni propósito, es como una, ¿cómo se llama? ¿Un cubilete? Eso no, los cubiletes, no, las cometas grandes. Las cometas grandes. Los barriletes, digo yo, un cubilete. Es que no me he comido mi suco y tengo hambre. Los barriletes los tiran al viento y se sujetan en el viento y están haciendo así. Así somos muchos de nosotros. Vamos por donde el viento nos viene. Pero eso no es un líder. Un líder sabe dónde va, traza una línea, punto A, punto B, ese es mi objetivo y voy. Y lo cumplo. ¿Cómo pretendes liderar tu casa si estás perdido? Perdóname. ¿Cómo pretendo que me sigan los míos si no sé a dónde te sigo, Raúl? No sé, pero sígueme. No funciona así. Y muchos de nosotros no hemos descubierto nuestro propósito todavía. Y por eso no tenemos motivación. Jesús sabía para lo que vino. Si eres padre, tu propósito en la vida es cuidar a tus hijos. Ahí está tu motivación. En el trabajo que tengas, ese es tu propósito. Si eres esposo, no eres padre, tu propósito en la vida es santificar a tu esposa. Porque eso es lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. Ese es tu propósito. Por si no lo habías descubierto, ahí está tu propósito. ¿Qué tal el propósito? ¿Te gusta?
Es un propósito suficientemente fuerte como para poner a motivados, ¿no? Ese es mi propósito. Eso es lo que Dios dice. Fidelidad. Vamos a acabar ya mismo, pero esto es muy importante. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Es la cabeza de todos nosotros. No hay ni un solo hombre acá que no hayamos fallado a Jesús en esta semana. Ninguno. Que levante la mano quien no haya fallado a Jesús esta semana. Venga, a ver, ¿cuántas manos? Nadie. Hoy seguramente le hemos fallado casi todos nosotros. Seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Si entendemos quién es Dios, si entendemos la santidad de Dios, la eternidad de Dios, si entendemos la inmutabilidad de Dios, la justicia de Dios y todos los atributos que tiene Dios, entenderíamos que un solo pecado que cometa ensucia todo el nombre de Dios por completo. Y eso es muy grave. Y por ende, Dios en su santidad, y porque Dios ama su nombre, tendría que destruirme, porque eso sería justo. Pero no lo hace. Porque ya cargó el Padre en su Hijo ese costo, ese precio. Ahora, seguimos fallando a Dios, pero Él es fiel con nosotros, no nos abandona. ¿Por qué? Porque somos su esposa, porque nos ama y porque le costó la vida a Dios. Y se puede decir así. A Dios le costó la vida. Le costó sangre, le costó sufrimiento. Y Dios nos compró y se dio por nosotros. Y como Dios es amor, y Dios es fiel, que es otro de sus atributos, no me abandona cuando caigo, no me abandona cuando peco, no me abandona cuando ensucia su nombre. El problema es, si Dios es así, y un hombre es así, un hombre tiene que tener por bandera la fidelidad. Si algún punto de estos tiene que relucir en un hombre es la fidelidad. Un hombre debe ser por genética fiel. Entonces, ¿por qué hay hombres hoy en las iglesias? Porque estoy hablando para iglesias. ¿Por qué hay hombres que dicen, me quiero divorciar de mi esposa porque es que ya no la amo? No has entendido el punto, hermano. Y si tú eres uno de los que estás acá, tú lo sabrás. Quizá el Espíritu Santo está hablando para ti. Da igual si no la amas. Y entiéndeme por cómo lo digo. El punto no es que la ames o no la ames, porque el amor bíblico no es simplemente sentimiento. El amor bíblico es servicio, entrega. Da igual si ya dices, es que no lo siento, ya no. Da igual. Un hombre es fiel a su esposa, a pesar de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel a su iglesia, a pesar de las circunstancias y a pesar de los sucios, de los chucos que somos. Y Él sigue amándonos y Él sigue siendo fiel. En el Antiguo Testamento Dios podía haber desechado a su pueblo con mucha razón, pero Él fue fiel al pacto que hizo con Abraham. Por fidelidad. Y aguantó una y otra vez un pueblo rebelde, un pueblo que se prostituía con otros dioses. Y es una analogía de la infidelidad en un matrimonio. Imagínate, hasta ese punto llega. Un hombre por naturaleza debe ser fiel a su casa, fiel a su esposa, fiel a sus hijos, fiel a sus valores, a sus convicciones, a sus creencias. Porque es el ADN de lo que constituye la masculinidad. Y eso es algo que hoy se está vendiendo. La fidelidad se vende. Un hombre no vende la fidelidad. Espiritual, otra característica de la masculinidad. Jesús es Dios y sin embargo necesitaba estar en consonancia y en un encuentro íntimo con su Padre. Si Jesús, el hombre por excelencia y Dios, necesitaba, entiéndanme necesitar, Dios no necesita nada, pero
necesitaba, entendemos todos el concepto. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? ¿Y cómo puedo pretender, queridos, cómo podemos pretender ser los cabezas de nuestra casa, que nos gusta mucho esa palabra, ¿verdad? A todos nos gusta, nos encanta decir, soy cabeza de mi casa. El punto es que no entendemos qué significa cabeza. Un día vamos a hablar de esto. Si nos gusta decir que soy cabeza de mi casa, si soy cabeza de mi casa significa que soy el que lidero mi casa, el que marco la pauta y el que tiene que seguir para que otros le sigan, porque soy el líder. Líder es aquella persona que influencia, positiva o negativamente, a los demás, pero influencia al fin. Entonces, si yo pretendo ser influencia en mi casa, ¿cómo pretendo ser influencia sin ser una persona espiritual? ¿Cómo voy a guiar a mis hijos? ¿Cómo voy a santificar a mi esposa, a guiar a mi esposa en una espiritualidad correcta si yo no tengo esa comunión y esa espiritualidad como hombre? ¿Cómo? Explíquenme cómo, porque yo hoy todavía no lo entiendo. Necesitamos como hombres recobrar todas estas cosas y necesitamos comenzar a recobrar esto, porque de aquí, y lo pongo en penúltimo lugar, porque es lo más importante, de aquí se deriva todo lo demás. Si no tengo una conexión espiritual con Dios, no puedo ser valiente, no puedo ser vencedor, no puedo ser un guerrero en el sentido correcto de la expresión bíblica, no puedo ser una persona que sortea las tentaciones, no puedo ser un líder que sabe lo que quiere, no puedo ser fiel. Entonces estamos fallando lo principal. ¿Cómo está tu tiempo devocional con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura bíblica? ¿Cómo está tu tiempo de llegar a Dios y simplemente no decirle nada? Porque nos gusta pedir a Dios muchísimo, como si fuera Papá Noel. Dios está para bendecirme. No, mire, escúcheme. Dios no está para bendecirle. Quitémonos ya esa teología. Dios está para que yo le adore, para que yo le sirva, para que yo le siga, para que yo sea un reflejo de lo que Él es en una sociedad que se ha contaminado. Y en ese transcurso me bendice. ¿Ok? Esa es la correlación correcta. Pero Dios no está para hacerme feliz. Porque dígame usted qué felicidad tuvieron aquellos mártires que dieron su vida por el nombre de Jesús. ¿Dónde está la felicidad en ser torturado, masacrado por el nombre de Cristo? ¿Dónde está la felicidad? Pero eso es adoración. Y un hombre debe estar dispuesto incluso a eso. Pero ¿cómo llegaron esas personas a ese punto? Espiritualidad. ¿Cómo estás de nuevo? ¿Cómo estás? Vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para Dios. Y no me diga, no es que yo haga un devocional en 10 minutos en mi casa. No sirve, hermano, perdón, pero no sirve. Porque Dios no quiere las obras. Porque en 10 minutos yo no puedo tener una conversación profunda con usted. Es imposible. Entonces, ¿cómo voy a estar 10 minutos de una relación tan íntima y tan perfecta con Dios? Es imposible. Si entre nosotros no podemos, ¿cuánto más con Dios? Un hombre busca el tiempo con Dios, porque entiende que todo lo que Él es, toda su masculinidad, toda su hombría, para que esté correctamente correlacionada con la voluntad del Padre, necesita estar en intimidad con Él. Y por último, un hombre ama. Es muy distinto el enamoramiento que el amor. Nosotros hemos bebido mucho de la sociedad. La sociedad en un concepto de telenovela de lo que es el amor. El amor como enamoramiento, ese amor que me produce bienestar, placer, un momento de exaltación, porque me produce una liberación de endorfinas. Y estamos enamorados del amor, pero no amamos. Estamos enamorados del amor, pero no estamos amando. ¿Por qué? Porque amar implica darse, aunque no me corresponda. Por eso Jesús pudo decir,
Amen, incluso ¿a quién? A sus enemigos. Pero ahora Jesús, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? No, es que no te estás enterando, Raúl. Es que no te estoy diciendo que sientas cosquilleo por tu enemigo. Te estoy diciendo que ames, que busques el bien incluso de los que te aborrecen. Eso es amar. Y Dios buscó nuestro bien aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos buscó. Él no debería haber hecho eso. Él no estaba enamorado de nosotros. Él nos amó en un sentido profundo de la palabra. Entonces, eso es otro rasgo de la masculinidad. No la pseudo masculinidad que nos está vendiendo la secularidad, sino un rasgo de la masculinidad bajo la creación de Dios. El hombre es un ser que ama profundamente a los suyos. Por eso no los abandona. Si estás pensando, no lo sé, de nuevo, no te conozco. Si estás pensando, es que mi relación con mi esposa ya no funciona. Mire, perdón, vamos a hablar de esto porque esto está sucediendo en la actualidad en todo lugar. En todo lugar. ¿Quién me dice a mí que no hay una persona parada acá o sentada acá que le está sucediendo? ¿Quién me lo dice? Nadie me lo puede asegurar. Por tanto, es mi deber hablar estas cosas y salvaguardarte en el futuro, y a mí también. El que habla, el primero que lo tiene que hacer. Pero posiblemente puede haber una persona acá que diga, mire, es que mi matrimonio ya no es como antes. Mire, es que ya no, o sea, hemos perdido eso. Eso. Nos mirábamos y nos entendíamos, hoy ni apenas nos miramos. Tú sabes, llevamos tantos años casados, los niños, el trabajo, todo se ha ido, la llama del amor se ha ido. Ya no soñamos, ya no nos reímos apenas juntos. O sea, ¿para qué estar juntos si vivimos así? Mejor, pues cada uno por su lado. Yo no le hago daño a ella, ella no me hace daño a mí, los hijos no se hacen daño, arrepiéntete. No, pero ¿cómo dices eso? Un psicólogo diría, no, Raúl, mira, hay procesos. Me da igual los procesos, eso es pecado. Eso es que no hemos entendido que aunque no sientas, tienes que amar. Aunque no te dé cosquilleo, aunque ya no la mires, aunque ya no sueñes, aunque ya no haga chispas en vuestra atmósfera, me da igual, es que la tienes que amar. Porque amar no es que sientas necesariamente. Amar es que la sirvas. Amar es que ores por ella. Amar es que aguantes y soportes, como dice Pablo en Filipenses, soportaos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Y nos gusta ese versículo porque decimos, es la mujer la que se tiene que someter. No, el versículo 21, léalo usted también, el versículo 21. El versículo 21 dice, sométanse unos a otros, sopórtense unos a otros. Entonces aquí nos sirve el ya no siento. Bueno, arrepiéntete. Pide perdón a Dios. Algo no estarás haciendo bien en tu espiritualidad. Porque un mandato de Dios es ámense unos a otros. Entonces, como digo, ya he dejado de amar. Es imposible. 1 Corintios dice, el amor nunca deja de ser. Jesús no deja de amarnos. Aunque yo sea infiel. Jesús no deja de soportarme. Aunque yo le avergüence. Aunque yo no le sirva, aunque yo no le siga como Él debiera ser seguido. Él nunca me dice nada indebido. Él me recoge cuando caigo. Él me venda mis heridas cuando sufro. No me regaña cuando tengo falta de fe, sino que me dice, la próxima, Raulito. Entonces, ¿por qué hago yo eso con mi esposa? ¿Por qué hago eso con mis hijos? Porque entonces no me van a respetar en mi casa. Es que el respeto se gana. ¿Entienden? El respeto se gana, la autoridad es algo que alguien te otorga porque has influenciado positivamente la vida de alguien. La autoridad no se agarra por la fuerza. Terminamos. Si queremos, hermanos, si queremos comenzar a rediseñar en nosotros aquello
que se ha ido distorsionando por efecto del pecado, por efecto del tiempo, por el efecto de la falta de dedicación, por hacer otras cosas que son cruciales y que son buenas y relevantes, como el trabajo, que nos absorbe todo el tiempo. Ni modo, tenemos que trabajar, pero tenemos que empezar a examinar estas cosas, examinarnos en dónde estamos fallando, en dónde es cuando me salí de la línea, para poder ubicarme de nuevo en la línea. Porque como hombres se nos ha dado la responsabilidad de nuestras familias. De nuestras familias. No es cualquier cosa. Es nuestras familias. Y depende de nosotros cómo van a conducirse en un futuro o en un presente inmediato. Por favor, y por favor también me lo pido para mí, sometámonos a Dios. Reconozcamos como hombres que hemos fallado y no pasa nada. Humildad, sensibilidad, reconozcamos, sí, he fallado, no lo he hecho bien, busquemos ayuda y alineémonos de nuevo a lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Nadie te asegura que vas a terminar bien, o que no vas a tener un matrimonio roto, o que no vas a tener hijos que no te van a amar mañana. Nadie te lo asegura, porque tu conducta crea resultados. Pero si somos hombres que entendemos que la masculinidad bíblica se construye y se observa, porque como hemos dicho al principio, aprendemos por observación. Bueno, observemos a Jesús y construyamos lo que está por venir y reconstruyamos aquellas áreas que se han dañado, pero tienen solución en Dios. Y reconozcamos que necesitamos de Él.